so faded. It been time to go, but the music hit, had the blunt still lit. Who the driving home? So shady. That's when the Molly hit. I can feel those hips, but my girlfriend keeps calling my phone. But I'm not going home. Round and round we go. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en este año tan incierto y difícil, quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza vuestro compromiso para organizar este encuentro sobre perspectivas de género en la arquitectura, que ya va por su cuarta edición. Y también agradeceros vuestra amable invitación y la oportunidad que me brindáis para poder recordar que Zaragoza, nuestra ciudad, como todas las ciudades, es dinámica y es cambiante. Y sobre todo, algo que debemos de tener muy presente. Es nuestra y debemos de cuidarla y mejorarla entre todas las personas. Por ello, y me centro en nuestra ciudad, debemos observarla con una mirada renovada, que tenga en cuenta más que nunca a todos y cada uno de sus habitantes. Porque si en el urbanismo se tiene en cuenta la perspectiva de género, lograremos ciudades más habitables, más inclusivas y más solidarias. Por eso apostamos en Zaragoza, por un modelo de ciudad más amigable e inclusivo. Lo vemos en el nuevo proyecto, por ejemplo, de la Plaza Salamero y su entorno, en el que se está teniendo en cuenta opiniones y necesidades de vecinos, de comerciantes, de los colegios del alrededor, para conseguir un área muy peatonalizada donde no haya barreras arquitectónicas y recuperando el espacio para toda la ciudadanía. La Plaza Santa Engracia seguirá el mismo objetivo que la Plaza Salamero, con su reforma integral, y se convertirá en un espacio accesible para el disfrute de todas las personas, con una reforma, ya digo, integral, que pretende avanzar hacia una ciudad más inclusiva, segura, atractiva para la movilidad peatonal, saludable y natural. Como veis, nuevos espacios urbanos. No solo unos espacios de tránsito, sino unos espacios diseñados para vivir y disfrutar, y en esa línea de desarrollo va a seguir trabajando el Ayuntamiento de Zaragoza. La arquitectura es creación, innovación, hacer realidad lo imposible, y por ello es fundamental que trabajemos unidos en la organización del ordenamiento urbano de nuestra ciudad, de tal manera que aportando una visión de género a la hora de diseñar, planificar y construir nuestras ciudades, podamos desarrollar un modelo de sociedad que evoluciona de manera inclusiva, generando espacios y lugares bajo una perspectiva de género. Hemos conseguido como sociedad estamos consiguiendo eliminar esas barreras físicas de nuestras calles, de nuestras viviendas, y debemos de trabajar ahora para eliminar esa barrera que existe vista desde una perspectiva de género, volviendo a pensar en temas como la movilidad o la seguridad tan importante, ¿no? Y también, como no, la cercanía a nuestras necesidades diarias. Pero hay un componente al que me gustaría incidir porque es muy importante, y es la educación. Según los últimos datos del Ministerio de Universidades, vemos que estudios como ingeniería o arquitectura, la mujer ocupa tan solo una cuarta parte del total de estudiantes. Debemos de revertir esta inercia, debemos de trabajar para frenar esta brecha de género en los estudios STEM y potenciar la formación tecnológica de niñas en edades tempranas, porque es fundamental tener más arquitectas entre otras profesionales de las ramas de las ciencias para trabajar en este objetivo. Todavía, acabo ya, queda mucho trabajo por hacer para una igualdad plena, y animo a las mujeres que están estudiando arquitectura o a quienes ya la han terminado a seguir involucrándose y a continuar trabajando de manera más visible por la igualdad real en todos los campos. En este año que estamos viviendo, además, hemos sido conscientes más que nunca de la necesaria transformación que necesitamos en muchos aspectos. Y en este caso quiero volver a reiterar mi felicitación a la organización de este encuentro, ya que lleváis años ya
trabajando y adelantándoos y poniendo especial empeño en mejorar todo nuestro entorno. Enhorabuena por vuestro compromiso y muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias, Marifé, por tus palabras y por darnos estas palabras, ¿no? Esta apertura tan maravillosa. Hoy tenemos la segunda jornada de este encuentro de perspectivas de género en la arquitectura y, como muy bien ha dicho María, vamos a pasar a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, de cómo hacer de nuestras ciudades espacios más justos y más sostenibles para todos y para todas. Y en ese menester la arquitectura es sin duda una disciplina fundamental. Para ello, hoy tenemos 2 conferencias y tenemos además 2 participantes que nos van a ofrecer un diálogo intergeneracional. Tenemos a Inés Novella y a Ana Bofill, 2 arquitectas de generaciones distintas que han trabajado y trabajan desde la perspectiva de género en el planeamiento urbano. Inés Novella nos ofrece esta primera conferencia, Género y Planificación Espacial, de la teoría a la acción, donde nos va a dar un punto de vista mucho más pragmático y ligado a la disciplina y a la práctica profesional. Ana Bofill, con su conferencia Una ciudad ni sexuada ni sexista para todas las personas, nos va a hablar más de su experiencia profesional de más de 30 años trabajando desde una perspectiva de género en la arquitectura. Así que vamos a comenzar la primera de las charlas con Inés Novella, que es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Igualdad de Oportunidades por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Inés es actualmente investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO en Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus 2 líneas de investigación abordan, por un lado, las políticas de igualdad y género en los campos tecnológicos y, por otro, el diseño urbano y arquitectónico con perspectiva de género. Inés tiene experiencia profesional en varios estudios de arquitectura y urbanismo a pesar de su juventud y ha sido investigadora invitada en diferentes universidades españolas y europeas. Es asesora y consultora de diferentes entidades públicas y privadas. Ha asesorado al Ministerio de Fomento en la preparación de la nueva Ley de Vivienda, al Gobierno vasco en el nuevo Decreto de Habitabilidad y también a la Junta de Extremadura en la nueva Ley de Territorio. Y actualmente está colaborando con la Junta de Castilla-La Mancha para incorporar la perspectiva de género en los servicios técnicos y en la práctica urbanística de la región. Inés tiene una larguísima trayectoria en el diseño curricular y la impartición de programas formativos a medida para personal técnico y de gestión en materia de género y urbanismo. Ha sido la responsable de diferentes procesos participativos con mujeres relacionados con la calidad y la seguridad en el espacio público y en el transporte. Inés es sin duda una de las expertas consultoras más importantes de España y ha sido experta y consultora en la Agenda Urbana Valenciana. También recientemente ha sido invitada por la Academia de Planificación Territorial de Alemania para formar parte del Grupo Internacional de Expertas sobre Género y Cambio Climático en el Planeamiento territorial y urbano de Europa. Inés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya puedes tomar la palabra y, por favor, adelante. Un abrazo y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lucía, y bueno, a toda la organización. Estoy muy feliz de poder participar en este evento que ya va por su 4ª edición, con lo cual confirma pues, su seriedad y compromiso. Pero personalmente me hace mucha ilusión por 2 motivos. La primera es que soy 100% aragonesa, aunque nací en Valencia, toda mi familia es de Teruel, así que pues participar en el territorio aragonés me hace especial ilusión. Tengo mucha familia y amigos como natural en Zaragoza ciudad. Y por otro lado, porque lo hago además acompañada de Ana Bofill, que, bueno, que no requiere presentación, pero para mí es una referencia y casi me da un poco de apuro hablar antes de ella, así que es para mí todo un honor. Sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla para no perder el tiempo y espero que se esté viendo. Sí, ¿verdad?
Bueno, Lucía me pidió que fuera, que intentase transmitir mi experiencia, digamos, de la implementación de la teoría de género en la práctica profesional, digamos, llevada al terreno puramente urbanístico y arquitectónico. Y es lo que voy a intentar hacer. Voy simplemente a dedicar unos pocos minutos de mi presentación a establecer el marco en el cual trabajo, porque me parece que es muy importante hacerlo para entender por qué trabajamos así y cómo lo hacemos, ¿no? Yo trabajo para la Cátedra de Políticas de Género en Ciencia y Tecnología e Innovación, que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid y está incluida dentro del Departamento de Urbanismo de esta universidad. Es una cátedra que dirige desde su fundación en 2016 Inés Sánchez de Madariaga, que participó en la primera edición de esta misma conferencia y que es otra pionera junto con Ana Bofill en nuestro país de este tema. Yo soy una investigadora, digamos, que está siempre trabajando, pero trabajamos con diversos colaboradores. He puesto, digamos, que los que más trabajamos o más recientemente hemos trabajado, pero tenemos mucho más. Intentamos siempre acudir a compañeros y compañeras que sean especialistas en alguna de las cosas que podemos algunos temas que podemos, por ejemplo, no dominar nosotras, ¿no? En ese sentido, establecemos siempre colaboraciones que a nivel pues, o de ciertas disciplinas o de ciertas metodologías o cuando trabajamos fuera de España o en contextos que no dominamos a nivel geográfico o socioeconómico, pues siempre intentamos colaborar con personas que nos puedan ayudar. Nosotras trabajamos haciendo muchísimas actividades. Aquí tenéis un diagrama que hicimos al principio para un poco ordenar toda la información. Son actividades muy diferentes, desde la investigación básica y aplicada hasta cuestiones, digamos, de advocacy, de trabajo con la ciudadanía, comunicación y también, obviamente, al ser universidad, pues formación y educación, pero también trabajamos mucho como ha explicado Lucía en la presentación, con entidades públicas y privadas a nivel de implementación de todas las teorías y la investigación a la práctica real. Y lo hacemos sobre temas muy diversos, enmarcados dentro de lo que se conoce como STEM y, obviamente, por nuestra trayectoria y nuestra experiencia, pues más en los campos que tienen que ver con el diseño espacial en todas sus escalas, ¿no? Pues desde la vivienda hasta la arquitectura, la planificación territorial y urbana, también la movilidad y en ocasiones también, pues como podéis ver en la pantalla, con temas que tienen que ver con el cambio climático, con la cooperación al desarrollo, etc. Es decir, es muy amplio y por eso requerimos siempre de colaboradores para acertar y hacer bien el trabajo de la mejor manera posible. Al hilo de lo que comentaba Lucía al principio, hay dos ideas que yo considero fundamentales recordar, ¿no? Aunque ya le dije a Lucía que yo no iba a hablar de temas teóricos, pero sí del marco que se ha creado por el cual ahora yo, por ejemplo, puedo trabajar de manera exclusiva sobre este tema, ¿no? La Agenda 2030 claramente ha dado un paso para adelante muy importante, ¿no? Y yo extraigo dos ideas de las muchas que podríamos extraer. Una es que la igualdad es en sí misma un objetivo, la igualdad de género en concreto, pero también con el objetivo número 10, la igualdad en todos sus aspectos y todas sus variables. Pero además, en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, la perspectiva de género es una herramienta, es algo que se utiliza para alcanzar el desarrollo sostenible. Es decir, solamente incorporando la perspectiva de género en la acción política, en la educación, en la profesión también, es decir, en todos los campos, vamos a poder llegar de manera sólida y sustentable en el tiempo, al desarrollo sostenible que tanto estamos buscando. Y en referencia al objetivo que nos ocupa hoy, que es el número 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, pues es un objetivo muy, muy particular, porque al final del día está relacionado con todos los demás objetivos, porque es el encargado de proveer la dimensión espacial de todos ellos, más todavía en un mundo tan urbanizado como es el nuestro, y de localizar a la escala, digamos, de la vida cotidiana el resto de los objetivos que presenta la Agenda 2030. Analizando un poquito más este objetivo en concreto, el número 11, vemos que sus objetivos específicos, ¿no? Sus targets que le llaman, todos
tienen dimensiones de género muy importantes. Y, por tanto, no es casualidad, ¿no?, que este tema del género aplicado a las cuestiones urbanas, ¿no?, o sea, ya sea a escala territorial o a escala de planificación urbana o a escala incluso de edificatoria, ¿no?, a la arquitectura, son relevantes y se están desarrollando de una manera un poco más rápida. Escribí un artículo que está online disponible sobre esta evolución, ¿no?, cómo convergen género y el tema del fenómeno de la urbanización en la definición y el actual concepto de desarrollo sostenible que manejamos ahora desde Quito 2016. Y como digo, no es casualidad que una de las primeras agencias dentro de la ONU que se encargó de desarrollar, por la parte que le toca, la Agenda 2030 fue ONU Habitat, que como sabéis trabaja las cuestiones urbanas, ¿no? Y a través de la Conferencia de Quito 2016 y la nueva Agenda Urbana, pues todo lo que propone, veis aquí en la pantalla 2 ejemplos, pues tiene muchísimo que ver con todo lo que defiende y con todo lo que argumenta la perspectiva de género aplicada al urbanismo y la arquitectura, la inclusión, la participación, la seguridad, la ciudad compacta y de las distancias cortas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a tener este marco tan favorable a priori y a que haya gente que se esté dedicando a esto y que se haya imbricado, digamos, en la práctica y en la legislación o lo esté comenzando a hacer? Me gusta mucho siempre añadir este diagrama que hice hace ya bastante tiempo, porque obviamente el empuje de la sociedad y de las reivindicaciones feministas y de los movimientos de base es crucial y es el motor y la gasolina de todo esto. Pero es muy importante recordar y a quien no lo sepa, pues hacerlo saber, que sin el apoyo estratégico del mundo académico, de las feministas académicas, mujeres en su inmensa mayoría, que han sabido desarrollar y argumentar todas esas reivindicaciones, más la complicidad en algunos momentos también de ciertos sectores políticos, no hubiera sido posible elevar estas peticiones y estas miradas hacia una cuestión como, en nuestro caso, la arquitectura y el urbanismo, hacia las agendas internacionales. Ha sido gracias a ese apoyo también en el que se podía hacer de manera relativamente rápida y, sobre todo, que esto luego haya podido decantar, ¿no?, en las políticas que nos afecten en el día a día, es decir, las europeas, las españolas, luego las aragonesas en vuestro caso y finalmente las municipales, ¿no? Y todo esto tiene un impacto sobre las prácticas profesionales, ¿no? En nuestro caso sería el urbanismo y la arquitectura. Podríamos hablar largo y tendido sobre esto, pero como he hecho el lenguaje teórico, pues no voy a entrar, pero sería muy importante, ¿no?, que la gente que nos está escuchando tuviera claro que esto va de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una cuestión básica y que por sí misma tendría mucho valor, que es la justicia y los derechos humanos, es decir, entender que todo el mundo tiene derecho a la ciudad y a la igualdad de oportunidades, pero pues si eso no fuera suficiente, está demostrado, hay mucha bibliografía y así también lo recoge la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. La perspectiva de género nos ayuda a conseguir económica, ambiental y socialmente mejores ciudades y una mejor sociedad. Así que con la mezcla de estas dos miradas, ¿no?, de estas dos variantes, ¿no?, es como yo creo que realmente se puede obtener ese cambio transformador que tanto persigue la perspectiva de género aplicada a cualquier disciplina. Pero tenemos un problema, y es que en su mayoría la perspectiva de género se ha estudiado en campos, digamos, humanísticos y de ciencias sociales. Y nosotros trabajamos fundamentalmente con un campo muy técnico, ¿no?, que además es muy masculinizado, donde no es difícil, donde es muy difícil, digamos, traducir, ¿no?, lo que nos dice la teoría, lo que nos dice los estudios de género, por resumirlo en un concepto, a la práctica del urbanismo y la arquitectura. Son lenguajes muy difíciles a veces de casar, otras veces no tanto. Y esto tiene una implicación, porque de bibliografía hay muchísima, ejemplos pilotos hay muchos y son muy útiles para poder demostrar que esto funciona y que es bueno, ¿no? Pero si no lo hacemos bien, si no conseguimos transversalizar bien el tema del género en nuestra profesión a nivel normativo y a nivel profesional, también a nivel educacional y teórico, no vamos a poder, digamos, hacerlo de manera sólida y transversal. Y eso crea también mucha frustración entre las personas que saben de la importancia de esto porque ven que la cosa no va tan deprisa como desearíamos y que a veces pues, los intereses se cruzan, ¿no? Y llega incluso a hacerse el pink washing, ¿no?, el típico
típico de vamos a hacer una participación para hacer el checklist, pero en realidad no queremos cambiar nada, ¿no? Ahí se puede hacer, pero hay que hacerlo bien y yo voy a intentar de alguna manera explicar cómo lo hacemos en nuestro trabajo diario. También es importante tener en cuenta que hay dos maneras de abordar o dos campos de trabajo, a veces van de la mano, otras veces no, y cuando juntamos de alguna manera lo que es el tema espacial, urbano y territorial con los temas de igualdad y género, hay, como decíamos, dos miradas de poder hacerlo. Una es abordando las propias metodologías, los contenidos de la planificación, qué se proyecta, qué se considera que está bien, para quién se proyecta, etcétera. Y otra, la comunidad y la cultura del urbanismo, es decir, quién proyecta, a quién va dirigido, dónde están las mujeres, por ejemplo, en esos procesos, ¿no? Esto deriva más o menos por llevarlo a nuestro terreno en unos temas sustantivos que son especialmente relevantes al género, que los tenéis aquí listados, y unas técnicas o procesos que también es muy importante que recojan la perspectiva de género. Cuando hacemos, por ejemplo, formaciones, recorremos cada uno de estos temas de manera monográfica, ¿no? Aquí obviamente no lo voy a hacer, pero para que veáis que está estudiado y que está analizadísimo dónde hay que mirar especialmente cuando trabajamos el género en las disciplinas y profesiones de planificación espacial. Y aquí recupero un poco la estructura de nuestro trabajo. También considero muy importante, perdonad que se me acaba de ir la diapositiva, muy importante recordar que en España tenemos un marco legal bastante bueno para poder trabajar, sin el cual tampoco podríamos haber avanzado tanto, ¿no? Y aquí recupero este diagrama que tenéis arriba a la derecha para recordar que los marcos legales son fundamentales y sin los cuales, desde luego, estaríamos mucho menos amparados y amparadas para trabajar en esto y sobre todo para hacerlo desde una manera técnica, desde la administración y para que quede de alguna manera consolidado y que haya esa transformación que os comentaba hacia unas políticas para detrás. Voy a empezar por contaros cómo por ejemplo, hemos trabajado una cuestión muy inicial, o sea, muy básica del urbanismo, ¿no? Que es, por ejemplo, la recogida de datos. Como todos sabemos, en urbanismo una primera fase es la de diagnóstico, ¿no? La de recogida de datos y de información básica que alimenta, ¿no? e informa los distintos instrumentos de planeamiento que luego se van a desarrollar, ¿no? Por centrarnos en una cosa que hemos trabajado, que trabajó Inés Sánchez Madera concretamente el año 2009, fue la creación del concepto de movilidad del cuidado. Lo voy a explicar muy brevemente, pero para que veáis lo que supuso, ¿no? En la gráfica que tenéis a vuestra derecha, tenéis dos maneras de representar exactamente los mismos datos. La parte de la izquierda es como habitualmente lo hacía el informe Mobilia, que es el del Ministerio de Fomento o el de turno que aborda las cuestiones urbanas, y veis que, digamos que los desplazamientos que podrían tener que ver con los cuidados estaban escondidos o, digamos, infravalorados entre diferentes categorías. Por ejemplo, no se contabilizaban aquellos desplazamientos a pie, de distancias muy cortas, de menos de 15 minutos, es decir, un montón de desplazamientos cotidianos que generalmente se dan en el entorno del hogar y que muchas veces o casi siempre tienen que ver con los cuidados, desaparecían de las gráficas o se infravaloraban al, digamos, diseminarlos o atomizarlos en muchas categorías. Lo que hicimos fue intentar agruparlos en un nuevo concepto que podría ser el trabajo del cuidado. Con esto lo que se demostró es que el volumen de viajes y desplazamientos que se hacen a diario en nuestro país por motivos de cuidado no tienen nada que envidiar a la famosa movilidad del empleo o obligada, que también es una calificación que podríamos debatir, ¿no? Como si los cuidados no fueran obligados y fueran hechos de manera voluntaria, ¿no? Entonces, lo que quiero enseñar con esto es que la manera de recoger los datos, de representarlos y de analizarlos tiene mucha dimensión de género, y esto es un ejemplo de trabajo específico en temas de movilidad y de las típicas encuestas a través de las cuales se informan los siguientes planes de movilidad, por ejemplo, o estrategias de movilidad sostenible, o incluso la planificación de determinadas líneas de autobuses, por poner un ejemplo muy concreto. Aquí también veis, por ejemplo, cómo se representaba de manera sesgada los datos que tienen que ver con la movilidad obligada, que para el Ministerio era la de estudio y la de empleo, no la resta, ¿no? Se ponen de un color muy parecido, se ponen en el centro de la imagen, donde es más gordita la gráfica, es decir, hay toda una representación que en realidad está engañando a la vista
y que no está demostrando realmente el peso que tienen el resto de los desplazamientos asociados a cuestiones no productivas o de estudio. Como no tengo tiempo de entrar en más, aquí os he recogido un poco en qué proyectos específicos hemos digamos, aplicado a priori un concepto teórico como era el concepto de la movilidad del cuidado. Lo hemos hecho en el estudio de la movilidad de la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, donde hemos estado analizando datos para tener como un informe de cómo se mueven de manera diferenciada mujeres y hombres en la región de Buenos Aires. También en la ciudad de Nairobi, en el país la capital de Kenia, estuvimos trabajando datos con perspectiva de género de la movilidad, sobre todo la asociada al sistema de transporte de los matatu, que son los microbuses que veis en la imagen y que son, digamos, como el modo de transporte por excelencia de esta zona, y también cuestiones de seguridad. Esos dos grandes temas con los que trabajamos junto con ONU Habitat en la ciudad de Nairobi. En Irún hemos trabajado muchísimo y seguimos haciéndolo. En temas de movilidad, hicimos primeramente un estudio sobre la movilidad del cuidado dentro del estudio de movilidad que estaban haciendo en el municipio. Luego colaboramos desde la perspectiva de género en el plan de movilidad sostenible del municipio. Y acabamos de entregar un estudio también asociado sobre la situación de las mujeres en la industria del transporte, de la movilidad y la logística, que es clave en la región de Irún y del Bidasoa, porque también en parte a raíz del estudio previo que hicimos en el municipio, pues se detectó que es un sector económico y de empleo fundamental para la región y que las mujeres no pueden quedarse atrás en todas las renovaciones e inversiones que se van a hacer en el municipio a raíz también del proyecto Vía Irún, que es muy, muy, muy importante. Mi compañera Ana Zucchini hizo su tesis doctoral sobre la movilidad del cuidado en la área metropolitana de Madrid, con resultados muy interesantes que no me da tiempo a contaros aquí, pero su tesis está publicada, ella ha participado en muchísimas conferencias y os recomiendo realmente que vayáis a su trabajo porque es muy, muy esclarecedor. También hemos trabajado en el plan de movilidad sostenible de un municipio pequeño de Valencia, en Pusol, y en futuro vamos a hacer otro PEMUS también en la región de Valencia, que todavía no puedo anunciar porque todavía está tramitándose. Cambiando de tema, tanto de tema como de metodología de trabajo, de tipo de actividad. El tema de la seguridad y la participación es uno de los temas más importantes o uno de los muy relevantes en el tema del género aplicado al urbanismo. Nosotras trabajamos fundamentalmente a través de las auditorías de calidad y seguridad del espacio público con las mujeres. Aquí he hecho un pequeño mapa que recoge las últimas que hemos estado haciendo. ¿Y por qué es tan importante trabajar este tipo de cuestiones, el tema de la seguridad y la calidad del espacio público, y por qué hacerlo con mujeres? Pues porque hay dos cuestiones fundamentales que de manera tradicional el urbanismo no suele abordar. Y una es la vida diferente que tienen hombres y mujeres todavía hoy en día, en el siglo XXI y en la Europa en la que vivimos, hasta el punto que las mujeres prácticamente dedican el doble de tiempo que los hombres a temas asociados a los cuidados, el trabajo doméstico, etcétera. Y porque existen unas diferencias abrumadoras en cuanto a la percepción de seguridad en el espacio público y en el transporte. La gráfica de la derecha la muestra, pero ojo, porque esta gráfica, si la llevamos si os fijáis en el tema de la edad, esto se empieza a difuminar cuando los hombres se hacen mayores. Fijaos que la brecha de género a partir de los 65 se reduce considerablemente, es decir, por eso cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos no solo de mujeres, sino de mucha parte de la población. También aclarar, por ejemplo, como dato, que el 32% de las mujeres de España perciben inseguridad frente al 12% de los hombres. Y que la inseguridad del espacio público, pues, hombre, no es tan evidente como el asesinato, pero formaría parte de todo ese tipo de violencia de género que se queda como por debajo de la línea de flotación, pero que realmente condiciona la vida de las mujeres. Porque si estuviésemos en medio online físicamente y yo preguntase al público cuántas de vosotras habéis cambiado de ruta un día volviendo a casa por temas de seguridad, seguramente todas levantaríais la mano y los chicos seguramente no todos o muy pocos, me atrevería a decir. Pues con eso, ¿no?, ejemplifica muy bien por qué.
Bueno, las auditorías, concretamente las marchas de seguridad, tienen dos objetivos principales. Uno es la obtención de información sobre cómo experimentan el espacio público y el transporte o los servicios urbanos públicos, el grupo de interés que se vaya a trabajar, en este caso las mujeres. Y además, en ese proceso, tiene una cosa muy positiva y muy potente, que es el empoderamiento por el que pasan esos grupos que participan, ¿no? Porque de repente se ven informados, se ven consultados, se ven escuchados en temas que habitualmente no lo son, ¿no? Como la vivienda, el equipamiento, la seguridad o la movilidad. Cuando estas cosas se juntan y cuando se hace además asociado a un proceso técnico de planeamiento, la información que se obtiene es de muy buena calidad y además es muy fácilmente transportable a las herramientas y a la dinámica, digamos, del urbanismo profesional y administrativo al uso, por decirlo de alguna manera. Y como decía, esta metodología se puede dirigirse y puede hacerse con todo tipo de ciudadanos y ciudadanas. Lo que pasa es que con las mujeres es una actividad especialmente potente e interesante por varios motivos. Para empezar, porque las mujeres son quienes principalmente o quienes más hacen uso del espacio público, los equipamientos y servicios urbanos públicos. Y además lo hacen con un perfil doble, ¿no? Con una visión ampliada que le decimos nosotras. Lo hacen como ciudadanas, como cualquier otro ciudadano, pero además por su rol de principales cuidadoras, como hemos visto en la gráfica que os ponía hace unas diapositivas, lo hacen también, digamos, viviendo la experiencia de quienes cuidan. Y entonces eso las convierte en unas expertas, aunque a veces no lo sepan, ¿no? De cómo funcionan, qué está pasando en el espacio público, que controlan en su cotidianidad, en su día a día, y de los servicios urbanos, pues, de su barrio, de su entorno más inmediato. Y además, recuperando un poco lo que comentábamos anteriormente, son mucho más sensibles a cuestiones, digamos, de baja calidad urbana, de inseguridad, de falta de mantenimiento, etcétera. Y además, como también sabemos, y como hay muchas gráficas y muchos datos que lo demuestran, suelen participar bastante menos en la toma de decisiones, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de técnicos y decisores políticos, ¿no? Por tanto, sus prioridades y sus necesidades específicas pues, suelen tenerse bastante menos en cuenta que las de otros grupos con mayor visibilidad, ¿no? O poder. Nosotros trabajamos sobre todo con la metodología de los 6 principios de Canadá, que ya tienen muchos años, es decir, una cosa que está muy utilizada por ONU Habitat, por ONU Mujeres, por la Comisión Europea, por muchos otros compañeros también. Es una metodología que funciona muy bien y, asumiéndolo mucho, pues sería analizar un espacio público, un equipamiento o un sistema de transporte que, si de alguna manera viene a cumplir estos 6 puntos, garantiza que funciona bien y sobre todo que es percibido como seguro y es inclusivo para todo tipo de ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que más dependen de él y que son más sensibles a la falta de la calidad de este tipo de entornos y de servicios públicos. Perdonad, no sé qué he hecho, que me he salido de aquí. Entonces, el tema de las marchas exploratorias es una actividad que a mí me encanta trabajar en ella porque tiene muchísimas cosas buenas, pero sobre todo tiene 2 aportaciones fundamentales. Como decía, la primera, que pondera a las mujeres, y segundo, que te permite tener un análisis del entorno urbano de buenísima calidad. Y lo vamos a ver ahora a continuación. He seleccionado 3 trabajos que hemos hecho dentro de este marco. El primero fue al sur de la ciudad de Madrid, en el Parque de Pradolongo. Lo hicimos en colaboración con la Junta de Distrito y el objetivo era un poco analizar qué estaba pasando alrededor de este parque, que es enorme, como podéis comprobar por tamaño, por la escala que se ve abajo a la izquierda, porque había muchos problemas de falta de uso, de conflictos, de inseguridad, de estigmatización del parque por algún tipo de crimen que había pasado en él. Bueno, había un problema ahí de uso y de convivencia importante. Nosotros, trabajando con las mujeres en los talleres y en las marchas, prácticamente lo que descubrimos es que el problema no estaba dentro, no tanto dentro del parque, que también, sino incluso fuera y sobre todo en el acceso norte del parque, que precisamente es donde más población vive que va a hacer uso de ella. Es decir, muchas mujeres nos decían que no iban al parque porque les daba miedo llegar hasta él. O sea, una vez allí entraban, pero lo que no querían era tener que pasar por ciertas partes del barrio que justamente daban al acceso principal o uno de los accesos principales de este parque, ¿no? Estos aquí veis algún tipo de planos con los que trabajamos, de los más sencillos pero más intuitivos para que podáis entender cómo lo hacemos.
Y resumiendo mucho, pues por ejemplo, una aportación que hicimos en ese momento también, como arquitectas que somos y urbanistas, conocíamos la intención del ayuntamiento de realizar una intervención muy interesante de un recorrido sostenible, verde y peatonal que uniera el proyecto de Madrid-Río con este gran parque a nivel de distrito. Pero nos dimos cuenta que justamente se dejaban en la imagen del centro, veis el recorrido que inicialmente tenía pensado el ayuntamiento, y les propusimos que por favor tuvieran en cuenta la parte que veis en rojo con forma de media luna, que era la parte más conflictiva y que, como veis, pues el proyecto inicialmente lo dejaba de lado, ¿no? Entonces, esto lo trasladamos al ayuntamiento y realmente es que como, no sé realmente qué pasó, porque como también cambió el gobierno y todo, creo que esto se ha parado y no ha ido a más. Pero bueno, nuestro trabajo como técnicas lo abordamos e incorporamos la visión de las mujeres y el análisis de género a un proyecto urbanístico en concreto, que es el de regeneración urbana de un distrito a nivel de rutas saludables, sostenibles y peatonales. Hicimos también otra marcha y otros talleres, otra auditoría en una población de Madrid que se llama Pinto. Fue muy interesante trabajar con ellos, el objetivo era otro, pero aquí lo que os he extraído únicamente de este proyecto, digamos, el informe que incluimos a este trabajo, ¿no? que iba dirigido, aunque el trabajo nos lo encargó la Concejalía de Igualdad, consideramos muy importante incluir entre las recomendaciones unas que iban dirigidas exclusivamente al área de urbanismo, a los técnicos de urbanismo. Nos parecía que era interesante que ellos se enterasen de lo que habíamos hecho y que tuvieran la capacidad de adoptar ciertas cosas que habíamos comentado y habíamos descubierto y habíamos desarrollado con las mujeres dentro de su día a día como técnicos de urbanismo, ¿no? de un municipio de tamaño pequeño, mediano de la región de Madrid. Y lo hicimos en 3 bloques, en la integración de políticas que buscaba incluir todo lo que habíamos aprendido a través de esta auditoría dentro de iniciativas urbanísticas que ya estaban en marcha, es decir, cómo podían integrar esto ya en la propia dinámica del área de urbanismo. En la segunda, cómo podía integrar todo esto en una serie de iniciativas que estaban tratando de hacer a nivel municipal de remunicipalización de ciertos puntos clave del municipio, como era la estación de cercanías y los alrededores. Y una tercera, que era como una serie de recomendaciones de pequeños pasos de qué actividades priorizar, por dónde empezar y cómo seguir para que todo fuera un poquito más sencillo y evitar el efecto boomerang que muchas veces sucede en este tipo de iniciativas, como quizá mucha gente que está escuchándome sepa por experiencia personal, ¿no? Fijaos, aquí la primera bloque de líneas de actuación que propusimos, lo que llamamos la integración de políticas, cogimos los retos y líneas de acción que ya habían desarrollado otros equipos en un proyecto de análisis del casco antiguo de Pinto, muy interesante, hecho por el Paisaje Transversal, me parece que fue, y para cada reto o línea de acción que ellos habían establecido, que tenía dimensión de género o que era relevante al género, nosotros les explicábamos por qué era relevante al género, cuál era su dimensión y qué recomendaciones básicas para responder a esa dimensión dentro del marco de esta línea de acción o de este reto considerábamos imprescindibles. Y esto lo hicimos para unos 20 o 30, creo que eran, no recuerdo bien, acciones que tenían ya marcadas el ayuntamiento a nivel urbanístico, sin temas de género de manera específica. Y al hacer esto, aquí he puesto este mapa también, lo que hicimos fue cruzar la información que había generado el otro equipo de manera absolutamente independiente a nosotras con el mapa que nos había salido de uno de los talleres. Y si comprobáis, donde se aglutinan las flechas negras, que quieren decir los locales comerciales que en planta baja estaban desactivados o estaban sin uso, esto lo había hecho el equipo que había trabajado antes, Paisaje Transversal concretamente, coincide con la acumulación de percepción de inseguridad de las mujeres. Es decir, las mujeres cuando dicen que tienen miedo, generalmente tienen un motivo de tipo urbanístico y espacial para tenerlo, no es casualidad. Y además, todas suelen ponerse bastante de acuerdo en esto. Con el tema de la remunicipalización, lo que hicimos fue identificar esas iniciativas que tenían en mente el ayuntamiento de aprovechar, de remunicipalizar, por ejemplo, toda la parte, no sé si veis mi ratón, pero donde está el 1 en color rojo en la imagen de la izquierda, era todo el tema del trabajo y la reurbanización del entorno de la estación, que es competencia de Fomento, porque es de Adif y de Renfe, de Adif concretamente, perdón. Ellos querían llegar a un acuerdo para poder reurbanizarlo y hacer, en vez de un parking de coches, que es lo que es actualmente, pues fuera un parque de uso público
seguro y mucho más agradable e inclusivo. Pues cosas como esta fueron las que fuimos, digamos, indicándoles para integrar dentro de esas iniciativas que tenían en marcha. Otra experiencia muy interesante fue la que hicimos para la operación Chamartín, que conoceréis muchos de vosotros, luego también, ahora se llama Madrid Nuevo Norte. Trabajamos con los barrios periféricos, los barrios que están, digamos, rodeando, son limítrofes a esta gran operación de regeneración urbana. Lo hicimos primero preparando bien los talleres y las marchas. Habíamos hecho un diagnóstico de género previamente para poder empezar a trabajar y determinamos qué era, a quiénes queríamos dirigirnos y para qué queríamos dirigirnos y hacia dónde íbamos a mirar en cada uno de los barrios, porque son barrios muy diferentes a nivel urbanístico y a nivel socioeconómico. Entonces, no se puede trabajar igual en todos los sitios, hay que conocer qué está pasando y quién está viviendo y experimentando la ciudad en cada uno de los ámbitos en los que trabajamos. A esto siguieron los talleres, los diagnósticos, ¿no? Con todo lo que las mujeres nos cuentan y trabajan muchísimo y trabajan muy bien, ofrecen información interesantísima, a veces muy precisa de cómo está funcionando la ciudad. Con todo ello establecemos este tipo de diagramas que les mostramos a ellas en la devolución del proceso. Ellas dicen qué les gusta y qué no les gusta de su barrio y sobre todo también les preguntamos qué les parece el taller y cómo se sienten tras haber participado, ¿no? Por esa parte, digamos, de empoderamiento que se hablaba al principio. Y fijaos en el dibujito, ¿no? Abajo a la derecha, este tipo de respuestas son las habituales constantemente. Se sienten valoradas, contentas, esperanzadas, escuchadas, es decir, alguien les pregunta y alguien les oye y alguien les informa sobre temas urbanísticos, que parece que sea una obviedad, pero es muy, muy excepcional y ellas realmente lo entienden, lo agradecen y a muchos les cambia la mirada sobre su propio barrio y su propia ciudad. Con toda esta información lo que hacemos es planificar una ruta que es estratégicamente diseñada, es decir, no recorremos cualquier calle del barrio ni cualquier plaza del barrio. Las elegimos en función de todo lo que hemos diagnosticado previamente y por un motivo en concreto, ¿no? Pues quiero analizar la accesibilidad, quiero analizar la inseguridad, quiero hacerlo por la tarde o quiero hacerlo por la noche porque realmente es donde hay un problema. Es decir, todo eso se decide previamente en función de los talleres que hemos hecho previamente, ¿no? Aquí tenéis imágenes de las mujeres que son, bueno, participaron más de 40 mujeres, es espectacular. Resumimos cuáles son sus prioridades una vez hecho el taller y la marcha y elaboramos un informe técnico, que en este caso también incluía conclusiones y recomendaciones al área técnica que estaba desarrollando el proyecto Madrid Nuevo Norte. Consideramos también muy importante que hay que hacer muy bien la divulgación y la devolución a las mujeres que participan. Y para ello hacemos eventos que tienen públicos diferentes, desde públicos académicos hasta la ciudadanía en general o públicos profesionales. O sea, diseñamos eventos específicos a un público por un motivo también en concreto. Y una experiencia buenísima que fue llevar a ver las maquetas del proyecto, la realidad virtual. O sea, nos podéis imaginar realmente lo que les gustó, lo que aprendieron y cómo ellas asociaron todo lo que habíamos hablado y vivido en los talleres y las marchas al urbanismo puro y duro. O sea, a veces utilizaban palabras técnicas que yo alucinaba cuando las utilizaban, porque realmente aquí han aprendido muchísimo y se había cambiado la mirada hacia la ciudad por completo. Y de nuevo, otro mapa comparativo, también hacemos trabajo de campo. Esto no lo cuento, pero la imagen de la derecha es trabajo de campo técnico, como decía, que hacemos siempre o casi siempre que tenemos capacidad acompañando a las marchas. Veis, en la imagen de la izquierda se marca una plaza y una zona verde que tiene muchos problemas de seguridad. Pues cuando hicimos el trabajo de campo con los alumnos, nos dimos cuenta que justamente es la zona donde más fallan las farolas, o no están, o no funcionan, o están tapadas por vegetación que está mal cuidada, mal mantenida, ¿no? O sea, es decir, que otra vez más las mujeres aciertan, ¿no? Y tienen ese radar especial para detectar problemas urbanos. Todo esto está resumido en un libro, una publicación que se salió en febrero, está online en PDF, así que la podéis encontrar, si googleáis esto, os aparece fácilmente. Bueno, no voy a avanzar porque me queda poco tiempo, imagino, y entonces aquí resumo un poco lo que hemos podido, digamos, extraer de este tipo de experiencias.
sobre todo es detectar lo que falla cuando no se incorpora la perspectiva de género a la participación de la ciudadanía. Es realmente esclarecedor trabajar con mujeres de manera específica porque te das cuenta de todo lo que se queda por hacer si no se trabaja de manera específica la perspectiva de género. Me dicen por el pinganillo que me quedan todavía 20 minutos. Vale, bien, vamos bien, vamos bien. Voy a seguir. Vale, aquí os he resumido, por cambiar ya de tema otra vez, aquí volvemos a hablar de temas de género y vivienda. Hemos hecho recientemente 3 diferentes entre sí, pero que también acaban por relacionarse de alguna manera. El primero que hicimos fue un estudio prenormativo para el Ministerio de Fomento de la Dirección General de Arquitectura, que está preparando una nueva ley de vivienda. Todo esto previo al COVID, quiero decir, ahora no sabemos muy bien cómo está la cosa, pero al menos en ese momento había mucha intención. Y lo que hicimos fue un estudio pues de prioridades, de ejemplos, de bibliografía, un vacío de bibliografía impresionante que trabajamos, y una serie de recomendaciones para poder incorporar a la futura legislación que se estaba preparando, ¿no? Eso era todo a nivel, digamos, de parte de informe, ¿no? De informe que para alimentar a una normativa que vendrá más adelante. Por otro lado, ese mismo año también, el año 2019, asesoramos al Gobierno vasco en la elaboración del decreto de habitabilidad que regula los estándares de calidad de las viviendas del País Vasco. Y aquí, más allá de contaros qué fue lo que metimos, lo tenéis aquí listado y está publicado y lo vais a encontrar en la propia web del Gobierno vasco, porque aparece en la documentación pública. Me interesa mucho transmitiros que no podemos trabajar solas, es decir, nosotras sabemos, porque somos expertas en eso y lo hemos trabajado, a dónde hay que mirar, qué es importante, qué referencias son las buenas a nivel nacional e internacional, pero al final son los funcionarios y de la mano de ellos también los responsables políticos quienes deciden hasta dónde se puede llegar de una manera que sea razonable, conociendo el contexto normativo, legal, profesional y cultural y social del lugar donde se va a implementar esta política nueva, ¿no? Entonces, ahí fue esencial trabajar con los funcionarios, ¿no? Ellos conocían cómo redactarlo mejor, dónde meter mejor las cosas, qué dejar para más adelante, dónde insistir, dónde incluso ir más allá de lo que nosotros habíamos planteado inicialmente. Ellos, digamos, que fueron bastante importantes en este trabajo, ¿no? Nosotros fuimos muy de la mano de ellos, como también, no solamente en este proyecto, en otros muchos que implica sobre todo normativa, legislación y implicaciones serias. Es importante trabajar con equipos multidisciplinares donde cada uno aporte lo mejor que sabe hacer. Y en la actualidad estamos trabajando en un tercer proyecto con la Generalitat Valenciana para ayudarles a introducir la perspectiva de género en varios aspectos, en una futura normativa sobre la que quieren trabajar y sobre todo en una serie de proyectos pilotos que están sacados a concurso recientemente y van a salir unos nuevos en breve, un poco para dar criterios y referencias de cómo incorporar la perspectiva de género al tema habitacional, porque es una cuestión fundamental y que pues, la pandemia ha venido a consolidar y de alguna manera a daros la razón en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, esto lo tenía ya antes comentado. Vale, más cosas. Hemos trabajado también recientemente, el año 2019 fue bastante intenso. Trabajamos también con ADIF, asesorándoles a la Dirección General de Arquitecturas, dentro de lo que es ADIF es inmenso, como es una entidad inmensa, ¿no? Que tiene muchísimas trabajando, muchos departamentos. Y concretamente trabajamos con el Departamento de Arquitectura, que se encarga, digamos, de las edificaciones y parte de la construcción que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias de nuestro país, ¿no? Y ellos estaban convencidos de que tenían que incorporar la perspectiva de género en su trabajo, ¿no? En la manera de licitar, en la manera de luego diseñar y construir nuestras estaciones, ¿no? Porque son la movilidad y el transporte público son la piedra angular
angular, diría, del planeamiento y tienen una dimensión de género tremenda, ¿no? Es uno de los temas, digamos, más importantes o de los más importantes cuando aplicamos el género a los temas espaciales, ¿no? Y de planeamiento territorial, la movilidad y el urbanismo. Hemos comenzado por 3 proyectos piloto de 3 escalas diferentes y con problemáticas muy diferentes entre sí. La más grande es la nueva estación de Atocha en San Sebastián, que es una infraestructura de alta velocidad que va a recibir el AVE cuando llegue al País Vasco y que además va asociada a un proyecto de regeneración urbana de un edificio colindante, un trabajo de un túnel también. Ahí hay muchas cuestiones, ¿no? Otra fue una escala mucho más rural, que es, digamos, un tramo que va por el municipio de Totana, en Murcia, donde ahí pues tuvimos que trabajar con temas rurales, ¿no? Con temas, por ejemplo, de agricultura, de los pasos subterráneos, de los pasos, digamos, a nivel, qué pasa ahí, cómo interfiere esto en el día a día de las personas que trabajan en este área poco urbana del municipio, etcétera. Y un tercer proyecto, que era el de Navalaboral de la Mata, un proyecto muy complejo porque pasa por el centro de la población, no en la periferia, sino por un casco muy cerca o casi por encima del casco urbano consolidado. Y ahí estuvimos también trabajando en las soluciones de los pasos a nivel, la eliminación de ciertos pasos elevados, la generación de zonas de estancia de calidad que mitigasen, por ejemplo, la percepción de inseguridad de cuando nos encontramos con un túnel, por ejemplo, cómo integrar la remodelación de la nueva estación y de su plaza colindante con la trama urbana que estaba pasando. Una serie de criterios que ellos luego están introduciendo en más proyectos también, ¿no? Ahí, ¿a dónde miramos ahí? Miramos a la iluminación, miramos a la materialidad y a la relación del edificio con su entorno, es decir, no puede ser que una estación de cercanías de un municipio por la que pasan cientos de personas a cabo del día y que es fundamental en el día a día de las personas, de la espalda al espacio público. Eso genera muchísimos problemas, ¿no? Pues cosas de ese tipo también. Y, por ejemplo, en infraestructuras de grandes dimensiones, como podría ser la de Atocha, incluso otras que vendrán más adelante de muchos niveles de intermodalidad, pues también a los usos que se pueden mezclar dentro de ese tipo de grandes contenedores que son las estaciones de primera línea, ¿no? Ahí hay que pensar por supuesto, en la accesibilidad y en la seguridad internas, que es otro tema también muy importante, no solamente alrededor de la estación, que es un tema conflictivo, sino también en cuestiones de mezcla de usos, porque quizá podemos generar pequeños nodos multifuncionales dentro de este tipo de infraestructuras por las que estamos obligados, entre comillas, a pasar a diario muchas personas, ¿no? Entonces, esa es una de las líneas de acción que estamos trabajando con ADIF y ahora también con otras ingenierías ya de manera independiente en nuevas estaciones que están en proceso de remodelación y de licitación, algunas de ellas también. Hemos elaborado informes de impacto de género, los dos principales bastante polémicos, uno de ellos el de Madrid Nuevo Norte y el otro el de la población de Boadilla del Monte, que fue un caso bastante conocido por todo lo que supuso a nivel jurídico este plan general y su informe de impacto de género. Os he traído, he ampliado la imagen del de Boadilla, porque aquí veis un poco cómo analizamos las cosas, ¿no? Aquí estábamos analizando los equipamientos de tipo educativo, creo que era primaria este plano, ¿no? Y veis que marcamos en amarillo y en verde unas zonas, que son áreas de actuación que determina el plan general y que ahí las señalamos porque quedan fuera, o sea, es decir, no están servidas por ningún equipamiento educativo de educación primaria. Es decir, hay una carencia ahí y ahí lo que les indicamos es que, ojo, aquí pasa algo, ¿no? Pero ese ojo, aquí pasa algo, se pone en contexto, es decir, aquí pasa algo, pero hay que analizar qué tipo de población vive en este municipio y cómo es su estilo de vida también. Es decir, no se pueden hacer recetas, no vale todo para cualquier sitio, como todo en el urbanismo, es decir, el urbanismo tiene un componente de localización tremendo, es imposible trasladar un plan general de un municipio a otro porque no acertarías ni una, ¿no? Pues cuando metemos el género en todo esto es exactamente lo mismo, es decir, no hay recetas que aplicar, hay temas a los que mirar, hay prioridades, hay metodologías, que os estoy aquí tratando de explicar, pero no hay recetas. Es imposible hacer recetas sobre este tema porque no va dentro de la propia dinámica y herramienta y manera de hacer de nuestra profesión, que es el urbanismo, ¿no?
Hemos también trabajado en proyectos de regeneración urbana. Como decía, estamos trabajando, todavía está en marcha este proyecto, es un proyecto de remodelación del centro de Irún, el proyecto Vía Irún, que es un proyecto muy transformador del municipio, no solamente a nivel urbanístico, sino también a nivel empresarial, educacional y económico de la región. No voy a explicarlo, pero es un proyecto muy, muy, muy interesante y muy importante. Y aquí seguimos trabajando, somos parte del equipo técnico que está desarrollando la parte de género en cuanto a arquitectura y urbanismo. También formamos parte del equipo que ganó el concurso de la remodelación de la Plaza de Brujas de la ciudad de Valencia, va a empezar creo que las obras en breve, por fin se ha licitado la obra me parece, y en breve se va a poder empezar a materializar todo lo que hemos trabajado. Y también estuvimos asesorando al equipo técnico en algunas cuestiones puntuales y específicas de Madrid y Nuevo Norte, que es la famosa Operación Chamartín. No fuimos para nada las redactoras de este proyecto, eso es competencia del ayuntamiento, lógicamente, pero sí que nos consultaron sobre temas específicos y trabajamos con ellos, ¿no? Como es un proyecto muy interesante que recorre muchas cuestiones, me voy a detener en él brevemente. Madrid Nuevo Norte tiene este que veis aquí, está en el norte de la ciudad de Madrid. Es un proyecto enorme, una iniciativa público-privada que propone más de 10.000 viviendas, un 20% de ellas con algún tipo de protección, que quiere basarse en el transporte público con más del 80% de los viajes basados en el transporte colectivo. Es enorme la superficie de actuación y la edificabilidad, es decir, que es un proyecto pues de estos que te toca alguna vez en la vida como profesional o muy de vez en cuando, ¿no? Es un proyecto muy transformado. Lo que hicimos para ellos fue una formación ad hoc a la oficina técnica, al Departamento de Compromiso Social y de Comunicación y a los directivos. Fue una formación que hicimos diseñada específicamente para ellos. Era una oficina técnica muy, muy, muy multidisciplinar y fue una formación de 2 mañanas enteras a las que acudieron todos los niveles de responsabilidad, insisto, también de los directivos de algunos de los departamentos. Luego también, como os decía, les ayudamos en parte del proceso del diseño y del informe del impacto de género, y luego trabajamos, como os he explicado anteriormente, talleres y marchas con mujeres. Y hicimos mucho trabajo también de comunicación y de difusión de cómo estábamos trabajando el tema de género en una operación tan excepcional como es Madrid Nuevo Norte. Pero al final del día, esta operación puede tener muchas luces y mucha resonancia, pero es una modificación del plan general con 3 áreas de planeamiento específico y una de remitido. Eso es lo que es administrativamente hablando, y en ese marco hay que moverse, ¿no? Sabiendo qué le procede, cuál es su alcance, hasta dónde se puede llegar y cuál es el lenguaje, cuál es la manera de trabajar, porque es una modificación del plan general, no es otra cosa, ¿no? Aunque sea muy grande y muy polémico, ¿no? Bueno, muy rápidamente, trabajamos sobre la limitación del ámbito, intentando suturar, ¿no? Porque esto es un vacío urbano tremendo de miles de metros cuadrados que supone una brecha y un problema de seguridad y de creación urbana muy importante para la zona norte de Madrid. Esto es una evidencia que todo el mundo está de acuerdo. Y especialmente afecta ni más ni menos que la estación de Chamartín, que va a ser la principal estación en un futuro bastante cercano de la ciudad de Madrid, con todos los niveles de escala de movilidad aglutinados en un solo edificio, ¿no? Fijaos que cuando trabajamos con las mujeres, ellas, veis, la imagen de la derecha del todo marca la percepción de inseguridad máxima, digamos, justamente en problemas que detectamos al empezar a trabajar en Madrid Nuevo Norte, que es la estación de Chamartín y la imagen del centro, marcada con una línea que veis especialmente roja, es el borde. O sea, hay un problema de borde actual muy, muy, muy importante que genera, entre otras muchísimas cosas, un problema de seguridad notable, ¿no? Como indicaron las mujeres. También trabajamos mucho en insistir en que los equipamientos que fuesen nuevos dentro de la nueva ordenación estuvieran lo más pegados al borde posibles para acercarlos y que se pudieran beneficiar los barrios ya existentes del perímetro de alguna manera, ¿no? Porque son barrios con carencias importantes de equipamientos y de calidad urbana, entre otras muchas cosas, ¿no? También en la puesta en valor de cierta identidad y
y simbología que era importante para la población más mayor de Fuencarral, especialmente las mujeres, ¿no? Son dos ermitas históricas de la ciudad de Madrid que no solamente se mantienen y recuperan, sino que además la ordenación las significa, porque alrededor de ellas genera los núcleos de conexión entre la nueva intervención y la existente, y además toda una serie de núcleos de escala local, donde se aglutinan mayor densidad de población, mayor diversidad de actividades, más zonas verdes y los nodos intermodales de transporte. En esta línea analizamos cómo era la propuesta estratégica de la movilidad y vimos que cubría, fijaos en la imagen de la izquierda, lo que tenéis en un análisis de cómo cubre el ámbito los nodos intermodales con 4 niveles de tipos de transporte: AVE, cercanías, metro, el bus de alta capacidad y el bus de la MT, digamos, regular. Y vimos que toda la población, con independencia de su autonomía, que son los tipos de autonomía que veis abajo a la izquierda, tienen un servicio muy, muy bueno. Cuando hay 3 niveles de intermodalidad, está todo el territorio cubierto, y cuando hay 4, casi todo el territorio todo el ámbito, está cubierto. Os pongo este ejemplo porque es como trabajamos también otras muchas cuestiones que vais a ver rápidamente a continuación. Todo el tema de la descongestión de los barrios existentes al actuar sobre una nueva superficie y terrenos también descargaba de tráfico rodado muchísimo los barrios periféricos, digamos, limítrofes a la actividad, que tienen un problema, por ejemplo, Fuencarral, tremendo de sobrecarga de movilidad rodada, ¿no? que es un problema. Analizamos también, lógicamente, la movilidad activa, especialmente la peatonal. Aquí, por ejemplo, lo que veis es un diagrama de las rutas que son exclusivamente peatonales, es decir, es una red alternativa peatonal, no se mezcla con la movilidad rodada, y se analiza en la imagen de la derecha, de tal manera que cualquier persona tiene a menos de 300 metros de su vivienda acceso directo a la red alternativa y segura de movilidad peatonal. Es decir, es una red tupida y accesible para todo el mundo. Eso es otro baremo que utilizamos para poder ver si funciona o no una determinada propuesta urbanística, ¿no? Y exactamente lo mismo con las zonas verdes, que no es decir cuántas zonas verdes hay, si hay muchas o hay pocas, que también, sino dónde están colocadas, cómo se accede hasta ellas. Aquí, por ejemplo, es un claro que mezcla zonas verdes con la red alternativa de peatonal. Y vemos que efectivamente las redes, las rutas peatonales alternativas pasan o atraviesan las zonas verdes, como tiene que ser. Bueno, y aquí ya en temas de entramado urbano, por temas de orientación y seguridad, no voy a entrar, también trabajamos dentro del estudio ambiental estratégico que va asociado a la modificación del plan general, colaborando con los ingenieros ambientales en temas de iluminación. No os voy a contar mucho, pero lo que conseguimos fue que la sostenibilidad ambiental no estuviera reñida con los temas de seguridad. Es decir, obviamente hay que intentar buscar soluciones que ahorren energía y que también la cuestión, por ejemplo, pues del sueño, de los animales, digamos, del medio nocturno. Pero exigiendo y regulando también que la iluminación para garantizar la seguridad es igualmente importante, que no se puede no prever y no tener en cuenta, ¿no? Trabajamos también, como decía, lo que es la ordenación tanto a nivel estructural como a nivel pormenorizado. Por ejemplo, aquí analizamos, como os decía, ya adelantado un poco, la creación de lo que llamamos los núcleos de centralidad local, ¿no? Cómo se generaban, a quién servían, qué usos aglutinaban y cuáles no, cómo se accedía a ellos, etcétera, ¿no? Y luego, por ejemplo, por acelerar un poco, en la ordenación pormenorizada, pues determinamos también, o sea, esto, por ejemplo, sugerimos que se incorporase normativa, y de hecho se ha incorporado, es decir, esto está recogido en la normativa, en la ordenación pormenorizada de cada uno de los APEs, una regulación sobre la iluminación, sobre la materialidad y permeabilidad de los vallados perimetrales de las parcelas, allá donde los haya, y, por ejemplo, la prohibición de usos de viviendas en planta baja para facilitar la mezcla de usos, para facilitar la ubicación de pequeños equipamientos, comercio, terciario en las plantas bajas de ciertos lugares del ámbito donde es especialmente estratégico que allí no haya vivienda, ¿no? Y lo mismo hemos trabajado para el tema de los equipamientos, no voy a detener porque es el mismo tipo de análisis.
siempre mirando y poniendo el foco en los equipamientos que tienen relación directa con los cuidados y con los grupos vulnerables o con mayor dependencia de una buena dotación y accesibilidad de equipamientos dirigidos específicamente a ellos, ¿no? Pues las mayores, los niños, etcétera. También todo el tema residencial, tanto a escala de barrio como a escala de parcela y edificio, y tanto a nivel de pormenorización como a nivel estructural, tanto para proyectos de urbanización como para proyectos de edificación. Es decir, hay, digamos, como artículos o indicaciones específicas de perspectiva de género dentro de ambos tipos de proyecto, tanto los de urbanización como los de edificación. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en los proyectos de urbanización, creo que me lo he saltado o aún no he llegado a ellos. A ver. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que hacíamos era no sé, creo que no lo había llegado a copiar. Así, por ejemplo, los proyectos de edificación, me detengo en uno por no extenderme más, se introdujo la obligatoriedad de reservar espacio para almacenar bicicletas, carritos de bebés, sillas de ruedas, otros vehículos de movilidad personal. Pero no solo eso, sino además se dan unas pautas de género. Por ejemplo, que estén preferentemente situados en planta baja, que tengan una adecuada iluminación, un envolvente permeable, que estén cerca de los accesos. Es decir, no es que estén y ya está, y lo pongo en el sótano -7. No, están y además forman parte de la parte importante del edificio porque forman parte de la vida cotidiana de los que viven allí y, por tanto, tienen que ser espacios y lugares seguros, útiles, accesibles y de calidad espacial, en definitiva, ¿no? Y esto está regulado y recogido en la redacción pormenorizada de cada AP dentro de los proyectos de edificación. Y como este ejemplo, hay varios más, ¿no? Que no me da tiempo de detenerme en todos ellos. Voy a pasar rápidamente. En el caso de Marinova Norte era también muy importante analizar el tema de uso terciario porque se prevén miles de empleos acumulados allí y para nosotros era muy importante analizar cómo responde a una escala no solo del ámbito, sino a nivel municipal, regional y casi nacional, porque tiene un impacto que se escapa a la Ciudad de Madrid y había que analizarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, no voy a detenerme más. Muy rápidamente, también como hemos asesorado al Gobierno vasco en temas de planeamiento territorial, colaborando en la parte de las DOT del País Vasco, identificando los principales aspectos a tener en cuenta, proponiendo un modelo que tenga en cuenta los cuidados, enumerando cuáles son los objetivos específicos y seleccionando de las 8 áreas temáticas de las DOT las 4 prioritarias desde perspectiva de género y para cada una de ellas estableciendo líneas de acción específicas y concretas para dar pistas a los técnicos, ¿no? y a la gente que trabaja profesionalmente en esto de por dónde hay que tirar, ¿no? O sea, muy de aplicación. Después hemos hecho un trabajo para la Junta de Extremadura, fue incorporar el anexo técnico a la nueva ley de ordenación del territorio y urbanismo sostenible de Extremadura. Es un anexo número 4, creo que está colgado online, donde se analiza la ley, se proponen, digamos, indicaciones específicas sobre cómo abordar el urbanismo con perspectiva de género para cada uno de los instrumentos de planeamiento. Y ahora estamos terminando un manual que va asociado a todo lo que hemos trabajado para que se reparta entre los técnicos, profesionales y administrativos y la población en general interesada de la ciudad, de la región de Extremadura. Os traigo de ese anexo las tablas para que veáis lo afinado que pudimos llegar, ¿no? Para cada instrumento de planeamiento había estas tablas, ¿no? Donde se indican cuáles son las cuestiones específicas de la escala apropiada para ese nivel de definición y de alcance que te permite cada uno de los instrumentos. Y a la derecha veis qué documentación presentar si es un equipo que está trabajando, desarrollando o redactando un plan, o a qué pedir, ¿no? si eres, digamos, la parte de la administración. Y esto para cada uno de los planes, de los instrumentos de planeamiento. En verde aparecen los de escala territorial y en amarillo los de escala digamos, municipal, ¿vale? No supramunicipal, sino a escala hasta el plan general municipal, que es así como se llama en el contexto extremeño. Ya para acabar. Hacemos un esfuerzo a veces excesivo, pero porque es que creemos que es esencial hacerlo, ¿no? Por divulgar lo que hacemos nosotras y lo que hace gente que creemos que lo hace bien y que es interesante e innovadora.
Tenemos una serie de conferencias internacionales que vaya por la 10ª edición, que se llaman las conferencias en Gendering, que intentamos tematizar y adaptar a cada cosa que estamos trabajando o a quien nos lo pide, y que bueno, pues, tienen públicos muy diferentes, desde, como decía, académicos, profesionales, también la administración, que viene mucho a nuestros eventos, y también la ciudadanía, digamos, en general, las mujeres y hombres que se interesan por este tema, ¿no? Para nosotros también es fundamental trabajar en red. Pertenecemos a numerosas redes internacionales y nacionales de expertas en esta materia. No están todas aquí. La última a la que me invitaron es la que ha nombrado Lucía, en Alemania, porque aprendemos muchísimo de qué hacen otras compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, porque se dedican más mujeres que hombres a este tema, fuera de nuestro país. Pero también trasladamos lo que se hace en España, porque es muy importante que sepamos todos que España es bastante pionera en todo esto, y que hay muchos países y profesionales que miran hacia nosotros, ¿no? Así que creemos fundamental pertenecer a este tipo de redes y trabajar en ellas, dedicarles tiempo, aunque a veces sea un esfuerzo que no podemos llegar a hacer como nos gustaría, ¿no? Pero es muy importante. Ha sido fundamental para consolidarnos, para aprender y para transmitir todo lo que hacemos. Y parejado con esto va todas las publicaciones que hacemos desde hace muchísimo tiempo, que aquí os he dividido como en dos grandes bloques, ¿no? Aquellas que tienen que ver de manera explícita con las cuestiones espaciales, con la arquitectura y el urbanismo, están aquí, algunas, no están todas, casi todas, pero las últimas creo que no están, y aquellas que van dirigidas a temas de género e igualdad dentro de las disciplinas STEM. Hemos hecho muchísimas guías sobre prevención del acoso sexual en entornos universitarios, sobre cómo recoger datos desagregados, procesos de la situación de las mujeres en entidades STEM, el tema del cambio institucional, cómo aplicar el género, por ejemplo, en la industria de la innovación, etcétera. Bueno, no quiero extenderme porque están todas en nuestra página web, y si no me escribís y me las pedís, yo os la paso, porque muchas están online, en PDF. Y ya para acabar, pues las últimas dos que yo creo que os pueden interesar son preparar la calidad de la segunda. La que tenéis más a la izquierda es la última publicación que hemos hecho con Routledge, de la mano de nuestro colaborador Michael Newman, profesor en la Universidad de Westminster de Londres, que es un compendio, es un reader de, digamos, de expertos internacionales sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión en ciertos temas dentro de lo que es el género aplicado a la planificación territorial y urbanística? Y ya a la escala nacional hicimos a mitad de este año con la revista Ciudad y Territorio, que sabéis que es la del Ministerio de Fomento, un monográfico sobre urbanismo y género, donde invitamos a explicar su trabajo a administraciones de toda con las que trabajamos en España y también parte del extranjero, algunas de ellas muy importantes, para que contaran su experiencia desde la administración. Yo creo que es muy interesante que consultéis estas dos publicaciones, porque yo creo que se dan muchas pistas y son de gran calidad. Y espero no haber pasado de tiempo y haber resultado interesante para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Inés, por esta maravillosa conferencia. Yo creo que, nos has dejado a todos, nos has abrumado, ¿no?, con la cantidad de trabajo que hacéis desde la cátedra y desde la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad que es un lujo teneros en España, en Madrid, pilotando este tema. Sois Inés Sánchez de Maradiaga y tú, expertas, ¿no?, y referentes en este ámbito de trabajo. Y creo que ha sido muy interesante tu charla, porque nos has dado nos has dejado, a mí por lo menos, asombrada de la gran cantidad de aplicaciones prácticas, ¿no?, que la teoría, ¿no?, las teorías feministas aplicadas al diseño del espacio urbano y del espacio territorial tienen en la realidad, ¿no?, que este es siempre como el gran problema, ¿no?, hasta qué punto lo que se teoriza en las universidades, ¿no?, o lo que las académicas y académicos teorizan con respecto a estas problemáticas tiene una aplicación real en nuestra disciplina, ¿no?, que es una disciplina principalmente técnica, ¿no?, y que tiene el objetivo de mejorar la vida de las personas, ¿no? Y creo que has dejado muy claro para todos los que nos están escuchando la gran diversidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Yo realmente vamos un poquito con unos minutos de retraso, pero solamente te voy a hacer una cuestión y luego en el debate final lo tomaremos, ¿no?, porque obviamente la próxima conferencia está directamente ligada a esta temática, con lo cual podremos debatir con más tranquilidad, ¿no? La única cosa que te quería comentar era
si siempre trabajáis en el ámbito de la asesoría, o sea, siempre vuestro trabajo tiene que ver con la asesoría, o si realmente vosotros desde la Universidad Politécnica de Madrid y desde vuestra cátedra tenéis la oportunidad de hacer realmente ejecutar, ¿no? Y diseñar planes desde cero. Pues te diría que fundamentalmente es en colaborar, es decir, asesoría porque es como se trabaja en el urbanismo, ¿no? Los equipos deben de ser multidisciplinares y muy amplios y cada vez lo son más, ¿no? Entonces, nosotras somos expertas en temas de género aplicados al urbanismo. Yo no sería capaz de hacer un plan general yo sola, ¿no? Y creo que nadie, pero yo por lo menos no. Entonces, este tema es un tema que obviamente es importante para nosotras y creo que es importante para el urbanismo, ¿no? Pero es un tema de los muchos que hay que tener en cuenta cuando tú te pones a planificar cualquier cuestión, ¿no? Entonces, una cosa que intentamos siempre dejar claro cuando trabajamos, sobre todo cuando trabajamos con gente que nunca ha abordado el tema, profesionales o políticos o administrativos, que nunca han trabajado de manera implementada temas de género en el planeamiento, dejamos claro que no tienen por qué hacernos caso al 100% de las cosas que les decimos. Nosotros proponemos, indicamos y luego es en comunión con el resto de variables y en comunión con la realidad que se impone, ¿no? Donde hay que elegir, ¿no? Entonces, a tu pregunta te diría que nosotras hemos siempre trabajado con más gente. Siempre formamos parte de equipos más amplios, excepto cuando se trata, digamos, de asesoramiento más bien de carácter teórico, ¿no? O muy específica, donde solamente trabajamos nosotros porque es un tema, pues imagínate, ¿no? Análisis de la movilidad en tal lugar, ¿no? Y aún así, cuando hay muchos datos de tipo cuantitativo, contamos con Yolanda Agudo, que es socióloga y es la que se maneja todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que siempre, excepto cosas muy pequeñas o muy específicas, trabajamos en equipo, siempre. No, es que es muy importante, ¿no? Al final sí. es fundamental, ¿no? Para poder abarcar realmente todas las realidades. Y hacerlo bien, ser honesta intelectual y profesionalmente, ¿no? Que esto es lo que se trata al final del día, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda conferencia y luego retomaremos el debate. Inés, muchísimas gracias. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro, con la cultura, con los jóvenes y con los que miráis viendo de otra manera, los que enriquecéis nuestra forma de entender Aragón y el mundo, ayudándoos a dar forma a vuestra creatividad e imaginación. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente.